A todos nos gusta creer que somos personas buenas, justas, humanas, incapaces de la crueldad o de actos inhumanos. Pero, ¿y si las circunstancias adecuadas o las equivocadas despertaran en nosotros algo que nunca imaginamos? Algo oscuro, algo monstruoso. La verdad es que el límite entre el bien y el mal no es tan nítido como quisiéramos pensar. Esa línea, por delgada que sea, pasa mucho más cerca de nuestro propio corazón de lo que nos gusta admitir. Vivimos en un mundo donde las decisiones difíciles, las situaciones extremas y las fuerzas sociales más poderosas pueden torcer incluso las mejores intenciones y convertirlas en acciones antes impensables. Este es el canal Lecho de Procusto. Mi nombre es Roman. Y quiero empezar con una pequeña disculpa. Para suavizar mi fuerte acento, utilizo narración con inteligencia artificial. Espero que esto no disminuya tu experiencia con el video. Y si este trabajo te resulta valioso, por favor deja un me gusta y un comentario, para que no se pierda en el interminable abismo de recomendaciones de YouTube. Hoy vamos a descender a las profundidades de la naturaleza humana. Incómodo, sí, pero necesario. Nos preguntaremos qué impulsa a las personas buenas a cruzar esa línea frágil y, lo más importante, cómo podemos resistirlo. ¿Alguna vez has considerado que tu moralidad, esa brújula interna en la que confías para guiar tus decisiones, podría ser más flexible de lo que parece? Que tal vez se doble como una hoja al viento. Lo que nos define como buenos o malos está lejos de ser absoluto. Los principios morales que creemos fortalezas inquebrantables pueden desmoronarse en cuestión de segundos bajo las condiciones adecuadas. Con la presión suficiente, cualquiera puede cometer actos que desafían todo lo que alguna vez creyó sobre sí mismo. El lado oscuro de la naturaleza humana no es un mito, es una realidad de la que no podemos escapar. Pero al comprenderla, podemos aprender a mantenerla bajo control, porque los monstruos no viven debajo de la cama, viven en nuestro corazón, justo al lado de nuestras mejores cualidades. Entonces, ¿qué es esa oscuridad interior y de dónde proviene? ¿Y qué fuerzas a nuestro alrededor tienen el poder de liberarla? Para empezar a responder a estas preguntas, primero debemos mirar hacia adentro. La oscuridad no vive solo en el mundo que nos rodea, sino también dentro de cada uno de nosotros. La psique humana tiene rincones ocultos, instintos primitivos y pulsiones heredadas de nuestros ancestros lejanos. Sigmund Freud creía que, en lo más profundo del alma humana, habita una agresividad primaria, una especie de instinto de muerte que nos empuja hacia actos destructivos. La civilización intenta contener esa fuerza con leyes, códigos morales y educación. Pero nunca desaparece del todo, solo duerme, como un depredador al acecho en las sombras del inconsciente. Todos somos capaces de sentir ira, envidia, codicia. Son emociones humanas naturales. Incluso los niños pueden mostrar crueldad antes de aprender la empatía, como un pequeño que tira de la cola de un gato sin entender el dolor que provoca. Con el tiempo, aprendemos a controlar nuestros impulsos, a distinguir lo correcto de lo incorrecto. Pero esas fuerzas primarias no se esfuman, se esconden tras la máscara de la civilidad, esperando el momento adecuado. El psicólogo suizo Carl Jung llamó a este lado oculto de la personalidad la sombra. Nuestra sombra es todo aquello que preferimos no reconocer en nosotros mismos: miedo, vicio, agresión, vergüenza, debilidad. Jung escribió que todo ser humano carga con una sombra y que cuanto menos la reconocemos, más oscura y densa se vuelve. En otras palabras,
Cuando negamos la existencia de nuestro monstruo interior, solo lo fortalecemos. La persona que cree ser incapaz del mal suele ser la menos preparada para resistirlo cuando aparece la tentación. Así que sí, las semillas del monstruo ya están plantadas en la naturaleza humana. Pero, ¿significa eso que estamos condenados a volvernos malvados? En absoluto. La mayoría de las personas vive toda su vida sin cometer grandes crímenes, porque esos impulsos oscuros pueden mantenerse bajo control. Lo que importa es entender que la capacidad de crueldad forma parte de lo que somos. Reconocerlo no nos hace peores, nos hace más vigilantes. Nuestra bestia interior puede despertar, pero no determina por sí sola nuestro destino. Mucho depende de las condiciones en las que nos encontremos y de las tentaciones que enfrentemos. ¿Por qué una persona, tras una vida aparentemente decente, de pronto se convierte en verdugo, mientras otra no lo hace? La respuesta suele estar no solo dentro del individuo, sino en el poder de las circunstancias. Volvamos entonces a esa fuerza de la situación, el poder que puede despertar al monstruo dormido. Pasemos ahora al poder de las circunstancias, ese entorno externo capaz de transformar radicalmente nuestro comportamiento. Philip Zimbardo llama a la fragilidad de la moral humana una metamorfosis situacional. No somos seres fijos, nos moldea el contexto, la presión social y, sobre todo, las historias que nos contamos a nosotros mismos para justificar lo que hacemos. Pensemos en un caso real. Un soldado estadounidense llamado Ivan Frederick, antes de ser enviado a la tristemente célebre prisión de Abu Ghraib, en Irak, era, según todos los testimonios, un hombre común con principios sólidos. Amaba a su familia y creía sinceramente que servía a su país con honor. Pero al sumergirse en un ambiente donde la violencia era normalizada, el enemigo deshumanizado y la supervisión moral prácticamente inexistente, terminó participando en actos de tortura indescriptibles. ¿Era malvado en su esencia? ¿O fueron las circunstancias las que lo hicieron así? El contexto puede abrir un abismo entre lo que creemos ser y lo que hacemos bajo presión extrema. Nuestra moral, a veces, no está escrita en piedra, sino en arena. Esto quedó crudamente demostrado en el famoso experimento de la prisión de Stanford. En apenas unos días, estudiantes normales y mentalmente sanos, asignados al azar como guardianes o prisioneros, se encontraron atrapados en una pesadilla. Los que recibieron el rol de guardianes, respaldados por uniformes y una sensación de poder, comenzaron a humillar y abusar de los prisioneros. ¿Qué llevó a jóvenes corrientes a cruzar tan rápido la línea de la decencia? ¿Y si hubieras estado en su lugar, habrías actuado distinto? Pero esta fragilidad no pertenece solo a eventos extremos. Incluso en lo cotidiano, vemos cómo el contexto nos moldea profundamente, muchas veces sin que lo notemos. ¿Alguna vez tomaste algo que no era tuyo y lo justificaste con un «no pasa nada»? ¿Has reído de un chiste cruel solo porque todos a tu alrededor lo hacían? Estos pequeños actos son como guijarros en el camino que conduce al mismo abismo moral que tememos. Y así llegamos a una pregunta crucial. ¿En qué medida nuestras acciones reflejan quiénes somos realmente y en qué medida son producto del entorno que habitamos? El contexto no solo influye, transforma. Entonces, ¿cómo resistir esta fuerza invisible pero poderosa? ¿Podemos prepararnos para no doblarnos ante las circunstancias o estamos destinados a dejarnos llevar por la corriente? ¿Por qué obedecemos? Es una pregunta simple,
pero su respuesta revela uno de los aspectos más inquietantes de la naturaleza humana. Desde la infancia se nos enseña a respetar y seguir a la autoridad. Padres, maestros, líderes. La obediencia suele parecer el fundamento del orden social. Pero, ¿qué ocurre cuando la autoridad a la que obedecemos nos pide algo que choca con nuestros valores más profundos? Imagina que participas en un experimento. Entras en un laboratorio y te recibe un investigador con bata blanca. Te dicen que debes aplicar descargas eléctricas a otra persona cada vez que responda mal a una pregunta. Desde la sala contigua escuchas gritos de dolor, súplicas para detenerte, dudas, pero el científico insiste con firmeza. Por favor, continúe. Es esencial para el experimento. A la mayoría nos gusta creer que nos negaríamos, pero la realidad fue distinta. En el legendario experimento de Stanley Milgram, alrededor del 65% de los participantes continuó aplicando descargas hasta el nivel máximo, potencialmente letal, a pesar de que su conciencia les decía que se detuvieran. ¿Por qué? Simplemente porque alguien con bata blanca se lo ordenaba. ¿Qué tiene la autoridad que logra silenciar nuestra brújula moral? Parte de la respuesta está en cómo percibimos a las figuras de poder. Cuando alguien ocupa un cargo o título, asumimos que posee un conocimiento especial o el derecho de mandar. Nos convencemos de que nuestras acciones, incluso si son dañinas, están justificadas porque solo seguíamos órdenes. Y si algo sale mal, la culpa no será nuestra, sino de ellos. Esta transferencia de responsabilidad crea una peligrosa distancia entre lo que hacemos y las consecuencias de nuestros actos. Y la historia demuestra que la obediencia ciega no es una ilusión de laboratorio. Recorre los capítulos más oscuros de nuestro pasado. Soldados en regímenes totalitarios justificaron atrocidades diciendo que solo cumplían órdenes. La filósofa germano-estadounidense Hannah Arendt llamó a esto la banalidad del mal. La idea de que los peores crímenes pueden ser cometidos no por monstruos con intenciones demoníacas, sino por personas comunes, obedientes, incapaces de cuestionar, reacias a asumir responsabilidad. O pensemos en la masacre de Jonestown, donde cientos de personas siguieron a un líder carismático hasta el suicidio colectivo. En todos estos casos, el peligro no fue un mal innato, sino la incapacidad o la falta de voluntad de cuestionar a la autoridad. Piénsalo, ¿cuántas veces has seguido una regla u orden sin reflexionar, solo porque venía de arriba? Tal vez fue algo trivial, una norma burocrática en el trabajo. Pero, ¿y si la orden fuera más seria? ¿Y si te dijeran que hicieras algo que consideras incorrecto, sin una salida fácil para negarte? ¿Tendrías el valor de resistir o prevalecería la comodidad de la obediencia? La obediencia a la autoridad es una fuerza poderosa, pero no es absoluta. Podemos aprender a reconocer su influencia, a cuestionarla y, cuando sea necesario, a resistirla. Eso exige coraje y, sobre todo, aceptar que, al final, siempre somos responsables de nuestros actos, sin importar quién dio la orden. Y aquí surge un problema mayor. La obediencia ciega se vuelve aún más peligrosa cuando se combina con otra fuerza inquietante: la deshumanización. ¿Cómo se logra que una persona trate a otra con crueldad? La respuesta no está solo en las órdenes o en el contexto, sino en algo más profundo: la deshumanización. Este fenómeno es tan antiguo como la humanidad misma. Es la clave para transformar a otro ser humano en algo menos que humano, alguien que ya no merece nuestra empatía. Una vez que dejamos de ver a los demás como personas
obedecer incluso las órdenes más duras se vuelve mucho más fácil. La deshumanización es insidiosa, una trampa psicológica casi invisible. Suele empezar con palabras, con etiquetas que reducen a un ser complejo y multidimensional a un solo rasgo negativo. La historia está llena de ejemplos. En los campos nazis, a los judíos los llamaban ratas. Durante el genocidio en Ruanda, a los tutsis se les llamaba cucarachas. Estas palabras no solo describían, distorsionaban la realidad. Hacían más fácil mirar hacia otro lado, o peor aún, participar en atrocidades. Pero no se trata solo de grandes tragedias históricas. La deshumanización ocurre todos los días, en pequeñas formas. Pensemos en las etiquetas que a veces usamos para ciertos grupos. Vagos, criminales, parásitos. Esas palabras crean distancia emocional, una brecha moral que nos permite ignorar o justificar el sufrimiento de otros. ¿Alguna vez te sorprendiste usando, o aceptando en silencio, este tipo de etiquetas sin cuestionarlas? ¿Y cómo te sentirías si fueras tú quien quedara reducido a una sola palabra? El psicólogo Albert Bandura realizó un experimento revelador. Pidió a un grupo de estudiantes que castigara a otro. Antes, algunos de esos estudiantes escucharon cómo a los demás se les llamaba animales. Los resultados fueron contundentes. Quienes oyeron el insulto aplicaron castigos mucho más severos. Una sola palabra degradante bastó para apagar la empatía y justificar la crueldad. Ahora pensemos en nuestra era digital. En Internet, muchas veces interactuamos a través de pantallas. La persona al otro lado no nos parece completamente real, un ser humano con emociones, historia y dignidad. En su lugar, vemos un avatar, un nombre de usuario, un comentario. Esta deshumanización digital crea el terreno perfecto para el acoso, el odio y el discurso violento. Amparados en el anonimato y la distancia, las personas a veces dicen cosas que jamás se atreverían a pronunciar cara a cara. ¿Alguna vez participaste en este ciclo tóxico, quizás sin darte cuenta? ¿Y qué podría detenerte? La deshumanización es peligrosa precisamente porque se infiltra en silencio. Para tratar a alguien con crueldad, no hace falta odiarlo. Basta con dejar de verlo como humano. Pero hay una forma de resistir. Sacar a la luz lo oculto. Recordar que cada persona es más que una etiqueta, que lleva consigo una historia, una complejidad, un dolor y unos sueños. La compasión es el arma más poderosa contra la deshumanización, pero exige esfuerzo, la disposición a mirar más allá de la superficie y escuchar lo que hay detrás de las palabras. Y sin embargo, existe otro factor que amplifica los efectos de la deshumanización y debilita nuestro sentido de responsabilidad: la sensación de impunidad. Cuando creemos que nuestros actos no tendrán consecuencias, o que estamos protegidos por la invisibilidad, el mal encuentra un terreno fértil. Eso es lo que exploraremos a continuación. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas pueden cometer lo impensable y no sentir culpa? La respuesta suele estar en la pérdida de la responsabilidad personal. Este fenómeno psicológico corta el vínculo entre nuestras acciones y sus consecuencias. Cuando creemos que no habrá castigo o que estamos diluidos en la multitud, las barreras morales se derrumban con rapidez. Esto se ve con mayor claridad en situaciones de anonimato o acción colectiva. Pensemos en el comportamiento de una multitud. En grupo, la gente puede hacer cosas que jamás se atrevería a hacer sola. Alguien que nunca rompería una ventana ni prendería fuego a un coche por cuenta propia, puede participar de un acto vandálico oculto en medio de la masa. ¿Lo convierte eso en malvado? No necesariamente.
Pero el pensamiento, nadie sabrá que fui yo, abre un espacio donde la conciencia y el miedo al juicio desaparecen con facilidad. Philip Zimbardo ilustró esto con un experimento sencillo. Dejó un coche abandonado en 2 lugares distintos, uno en el Bronx, un barrio castigado de Nueva York, y otro en Palo Alto, una tranquila zona acomodada de California. En el Bronx, el coche fue desmantelado y destruido en cuestión de horas. En Palo Alto, permaneció intacto durante días. ¿La diferencia? En el Bronx, marcado por la delincuencia, el anonimato estaba garantizado. Nadie temía ser reconocido. En Palo Alto, la posibilidad de ser visto o identificado mantenía bajo control los impulsos destructivos. La lección es clara. Cuando creemos que nuestras acciones no pueden ser rastreadas, nos permitimos hacer lo que nunca arriesgaríamos bajo la mirada vigilante de la sociedad. La misma lógica se aplica en Internet. Ocultos tras nombres de usuario y avatares, las personas a veces dicen o hacen cosas que jamás considerarían en la vida real. El anonimato embriaga, crea la ilusión de impunidad. Al mismo tiempo, en los grandes sistemas aparece otro fenómeno, la difusión de la responsabilidad. En jerarquías o acciones colectivas, cada individuo se dice a sí mismo: yo solo hice mi parte, los demás son responsables, no yo. Esta fue la excusa de los soldados en Abu Ghraib, solo seguía órdenes. También ocurre en corporaciones o gobiernos, donde las decisiones cuestionables se toman en grupo y la responsabilidad se diluye tanto que nadie se siente culpable. Cuando nadie es culpable personalmente, todos terminan siéndolo juntos. ¿Hay alguna manera de resistirlo? La respuesta está en asumir conscientemente la responsabilidad de nuestros actos, incluso cuando parece que nadie nos observa. Asumir responsabilidad es un acto de valentía. Exige cuestionar no solo las órdenes que recibimos, sino también las historias que nos contamos para justificar nuestras decisiones. Y aún hay otra herramienta que refuerza esta pérdida de responsabilidad y hace que lo inaceptable parezca aceptable: el lenguaje. Cuando las palabras se usan para ocultar la realidad, nuestra brújula moral comienza a desdibujarse. Eso es lo que exploraremos a continuación: el poder del lenguaje. El lenguaje es una herramienta poderosa. Puede sanar, pero también corroer nuestra moralidad. La forma en que nombramos nuestras acciones determina cómo las percibimos. Cuando las palabras se convierten en una máscara de la realidad, lo inaceptable empieza a parecer aceptable. A través del lenguaje, muchas veces, sin darnos cuenta, nos absolvemos de responsabilidad y calmamos la conciencia. Piensa en cómo la crueldad suele suavizarse con eufemismos. Los soldados dicen neutralizar el objetivo, en lugar de matar a una persona. Los burócratas hablan de daños colaterales, en vez de la muerte de civiles. Las dictaduras proclaman restaurar el orden, en vez de reprimir violentamente la protesta. Incluso en la vida diaria usamos el mismo truco. Lo tomé prestado sin avisar, en vez de robé, enseñarle una lección, en vez de vengarme. Estas palabras crean distancia frente a la verdad de nuestros actos. El mal se oculta tras un telón de lenguaje y deja de parecer mal. También tejemos relatos enteros para justificarnos. Lo hice por una causa mayor. Todos lo hacen. No tenía opción. Solo seguía órdenes. Estas narrativas nos permiten mirarnos al espejo y no ver un monstruo. Nos convencemos de que nuestras acciones están justificadas por las circunstancias o por buenas intenciones, incluso cuando, en lo profundo, persiste la duda.
Piensa en lo fácil que resulta convencerse de una decisión equivocada, solo encontrando las palabras adecuadas para maquillarla. El lenguaje puede adormecernos moralmente, pero también puede despertarnos. Si empezamos a llamar a las cosas por su nombre, la crueldad como crueldad, la mentira como mentira, despojamos al mal de su disfraz. Es doloroso, pero necesario. Las palabras honestas no dejan espacio para ilusiones cómodas, solo para la conciencia desnuda de las consecuencias. Así que, si queremos resistir el descenso hacia el abismo de la crueldad, debemos vigilar no solo nuestras acciones, sino también las palabras con las que intentamos excusarlas. La honestidad con nosotros mismos es el primer paso hacia la resiliencia moral. Y más allá de eso, todo se reduce a una sola cosa: la elección consciente que hacemos en cada momento. Resistir al mal no es cuestión de suerte, ni de una bondad innata reservada a unos pocos. Es una habilidad, algo que desarrollamos día a día, momento a momento, a través de pequeños actos que reafirman nuestra humanidad y nuestra responsabilidad. Una elección moral consciente es un acto de valentía, porque a menudo significa ir contra la corriente. Piensa en los participantes del experimento de Milgram que se negaron a seguir aplicando descargas eléctricas. No eran más fuertes ni más inteligentes que los demás, pero en el momento decisivo asumieron la responsabilidad. Eligieron decir no. Aquí me detengo. Y al hacerlo, demostraron que el verdadero heroísmo no es la ausencia de miedo, sino la disposición a hacer lo correcto, incluso cuando el miedo está presente. Este tipo de elección consciente también aparece en situaciones cotidianas. ¿Cuántas veces has presenciado algo incorrecto y decidiste no intervenir? Tal vez alguien fue insultado y permaneciste en silencio. O un cajero te dio más cambio del debido y lo guardaste, diciéndote que no era nada. Cada uno de esos momentos es una prueba, un pequeño examen de nuestra integridad, una oportunidad de mantenernos fieles a nuestros valores en un mundo que tantas veces nos tienta a traicionarlos. Cada decisión, por pequeña que sea, añade una pincelada al retrato de quiénes somos. Cuando cedemos en las cosas mínimas, se vuelve más difícil mantenernos firmes en las grandes pruebas. Pero lo contrario también es cierto. Al entrenarnos en la honestidad y la bondad en los pequeños momentos, preparamos el terreno para la valentía cuando más importa. Philip Zimbardo nos recuerda: el heroísmo no es un gesto grandioso, reservado a grandes figuras o a circunstancias extraordinarias. Más bien, se revela cuando una persona común toma una decisión que nadie más se atrevió a tomar. Un ejemplo conmovedor de este tipo de heroísmo cotidiano es la historia de Wesley Autry, conocido como el héroe del metro. Un día en Nueva York, vio a un hombre sufrir una convulsión y caer a las vías del tren. Sin pensarlo un segundo, Wesley saltó, lo colocó en la zanja entre los rieles y lo cubrió con su propio cuerpo. Un tren pasó rugiendo por encima de ellos, y por un milagro, ambos sobrevivieron. Wesley nunca buscó ser un héroe. Simplemente tomó la decisión de actuar en el momento en que la acción era necesaria. Este tipo de elección suele significar ir contra las circunstancias, desafiar el miedo, resistir la pasividad de la multitud, incluso enfrentarse a la autoridad. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para tomar la decisión correcta cuando llegue el momento de la prueba? La respuesta está en una conciencia constante, de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Significa cultivar, día a día, la atención hacia nuestras acciones y sus consecuencias.
significa cuestionar las historias cómodas que nos contamos, desafiar las órdenes injustas y, sobre todo, recordar: cada decisión, por pequeña que sea, moldea en quien nos estamos convirtiendo. La elección consciente se apoya en algo fundamental: nuestra capacidad de ver la humanidad en los demás, en toda su plenitud y vulnerabilidad. Sin esa conexión, nuestras decisiones corren el riesgo de volverse frías, guiadas solo por el miedo o el interés propio. Pero cuando miramos a otra persona y reconocemos su dolor, sus esperanzas, su fragilidad y su belleza, recordamos que, al final, todos caminamos por el mismo sendero de la vida. Y eso lo cambia todo. La línea entre el bien y el mal atraviesa el corazón de cada uno de nosotros. Hemos visto cuán frágil puede ser la moral humana y lo fácil que resulta que personas buenas, bajo las condiciones adecuadas, lleguen a hacer daño. Pero también hemos descubierto que en toda oscuridad titila una chispa de luz: nuestra capacidad de elegir de otra manera. El lado sombrío de la naturaleza humana es real, pero no es todopoderoso. Al reconocer su presencia, ganamos la fuerza para mantenerlo a raya. Aprendemos compasión donde antes solo había juicio o indiferencia. Aprendemos a asumir responsabilidad cuando sería más cómodo escondernos detrás de otro. Aprendemos a estar atentos a la tentación de justificar el mal con nobles intenciones o palabras tranquilizadoras. Cada uno de nosotros es imperfecto. Cada uno de nosotros carga con un pequeño monstruo dentro. Pero junto a él también vive un héroe: la conciencia, el amor, la capacidad de reconocer el sufrimiento ajeno. Cuanto más conocemos nuestra sombra, menos poder tiene sobre nosotros. Esta conciencia no trae una paz fácil, pero nos da profundidad. Nos enseña a mostrar compasión hacia quienes tropiezan y humildad frente a nuestra propia rectitud. Porque todos somos humanos y todos podemos caer, pero con la misma certeza, todos podemos levantarnos. Y después de todas estas reflexiones, llega el silencio. En esa quietud profunda surge la comprensión. No estamos divididos de una vez por todas entre santos y monstruos. En cada alma habitan la luz y la oscuridad, y en cada momento, paso a paso, elegimos a cuál de las dos le daremos poder.